En los bulliciosos burdeles de la antigua Atenas, el costo de pasar la noche con una mujer a veces podía ser tan barato como 2 panes de cebada, o incluso menos que una jarra de vino de mala calidad. Clasificadas como pornis, estas mujeres estaban en la parte inferior de la jerarquía de la prostitución, vistas solo como simples mercancías y aperitivos. Según los registros judiciales de oradores como Dio y Lisias, las mujeres de esta clase estaban obligadas a servir de 6 a 10 hombres al día. Sin embargo, sus ganancias solo eran suficientes para una taza de comida de lentejas. En la ley ateniense no había límite de edad para entrar en este sector. Los documentos históricos y los hallazgos arqueológicos confirman amargamente que incluso las niñas de 10 a 13 años eran explotadas en estas marismas. En la pantorrilla de cada niña esclavizada, el signo de su dueño estaba esparcido con hierro caliente. Esta marca de quemadura permanente la registró como propiedad viva. La vida a puerta cerrada de estas casas era brutal. Lo que le esperaba a una niña que se negaba a trabajar eran castigos terribles, azotes públicos, días de hambre o torturas mucho más severas. La llegada de una nueva chica al burdel se celebró con un ritual humillante y cruel. Fue acosada frente a otras mujeres y clientes habituales. Según Papi de Tesalia, este acto se hizo deliberadamente para romper completamente la voluntad de la niña y destruir su esperanza de escapar. El público se rió y se burló, convirtiendo este trauma en un pasatiempo. Una chica que acababa de llegar era mucho más valiosa que aquellos que lo habían estado haciendo durante mucho tiempo. Los hombres estaban dispuestos a pagar 10 veces la tarifa para ser con alguien que aún no se había agotado. Los escritores de la época describieron este tráfico de personas en un lenguaje tan común como elegir fruta fresca del mercado. No había tal cosa como la privacidad. Las mujeres trabajaban solo en los rincones de las grandes habitaciones, divididas por piezas de tela sucia o esteras. Cada grito de dolor era parte del ruido del fondo, incluso una especie de entretenimiento para los hombres que esperaban en ese momento. Si quieres que revelemos más de estas historias de dolor y resistencia enterradas en las profundidades de la historia, dale me gusta al video y suscríbete a nuestro canal. Su apoyo nos da el poder de contar las historias de aquellos cuyas voces estaban silenciadas. Los dueños de negocios comercializaron a las mujeres en categorías incómodas: nubias, las que eran demasiado bajas, las que eran incapaces de hablar, las que se resistieron y las que aún no les habían roto el ánimo. Cada grupo tenía un precio separado y un comprador especial. Las obras de arte del siglo V representan competiciones en las que los hombres intentan abrumar a una mujer que se resiste por puro placer, usando la fuerza. El grafiti en las paredes del burdel demuestra
que algunos clientes pagan más por privilegios, como cortar la cara de las mujeres, dejar cicatrices o causar daños permanentes. La violencia, como el vino o el aceite de oliva, era una mercancía que se vendía, y a algunas mujeres se les anunciaban sanciones que se les podían imponer. Labios reventados, dientes rotos, quemaduras de lámpara de aceite caliente. Tales lesiones eran especialmente buscadas por algunos hombres. Para ellos, el sufrimiento de la mujer era una forma de arte, y sus gritos eran una melodía embriagadora. En esta ciudad, donde nacieron la filosofía y el teatro, la brutalidad contra las mujeres era uno de los sectores más rentables. Pero incluso la violencia diaria era leve en comparación con lo que ocurría en las fiestas religiosas, especialmente en celebraciones como las festividades de Dioniso. Se ofrecían prostitutas gratuitas a grupos de hombres en nombre de un ritual sagrado. La narrativa sobreviviente transmite estas escenas sin la menor vergüenza. Mujeres que fueron atacadas por grupos de hombres borrachos, mientras se ponía música y se bebía vino, y apuestas sobre cuánto tiempo podría durar la víctima. En aquellos días, el último honor que quedaba de una mujer era pisoteado, y ella no era más que un juguete para la multitud. Las notas médicas del período registran muertes causadas por roturas de órganos internos, ahogamientos y pérdida excesiva de sangre. Los sacerdotes afirmaron que esta atrocidad honraba a los dioses. La sangre de las mujeres maltratadas mezcló con el vino vertido en el altar. Su último aliento contó como una oración por una cosecha fértil. Cuando terminó el festival, los que aún podían respirar fueron arrastrados al burdel para seguir trabajando, y los que murieron fueron arrojados como basura en los pozos fuera de las murallas de la ciudad. Esta atrocidad ritual fue en realidad una extensión de la violencia diaria. Golpear con palos, correas de cuero y puños era algo normal. A los clientes leales también se les permitía participar en los castigos. Se jugaban juegos sádicos contra las mujeres por los errores más leves, como verter vino, pronunciar mal el nombre o simplemente llorar. En un burdel de Atenas, una mujer podía ser encarcelada en una celda negra como la boca del lobo durante días, sin comida ni agua. A veces, los castigos eran aún más brutales. Las mujeres estaban atadas a postes de piedra en el patio y dejadas con ropa mojada en el frío helado del invierno y sedientas al sol abrasador en verano. Golpear con palos, correas de cuero y puños era algo normal. A los clientes leales también se les permitía participar en los castigos. Se jugaban juegos sádicos contra las mujeres por los errores más leves, como verter vino, pronunciar mal el nombre o simplemente llorar. En un burdel de Atenas, una mujer podía ser encarcelada en una celda negra como el carbón durante días sin comida ni agua. A veces, los castigos eran aún más brutales. Las mujeres eran atadas a postes de piedra en el
patio y dejadas con ropa mojada, en el frío helado del invierno y sedientas al sol abrasador en verano. Los dueños lo llamaron cínicamente entrenamiento de personajes. Usaron todo tipo de herramientas perjudiciales que llegaron a sus manos, como palos de madera, trofeos pesados, e incluso mangos de cuchillos, como herramienta de disciplina en caso de desobediencia. Con el tiempo, las mujeres aprendieron a ocultar su dolor detrás de sonrisas falsas, porque las lágrimas que derramaban o cada grito que gritaban no hacían más que animar a sus amos a practicar más violencia. En esta ciudad, que inmortalizó la perfección del cuerpo humano con esculturas, los cuerpos de las mujeres se transformaron en lienzos vivos llenos de conmoretones, quemaduras y cicatrices. Si una mujer se atrevía a huir, la ley no lo veía como una búsqueda de libertad, sino como robar propiedad de su dueño. Los castigos eran públicos y brutales. A los fugitivos, a menudo, se les estampaba con metal enojado en la frente o en los pechos, proclamándolos fugitivos de toda la vida. Los registros judiciales muestran finales aún más terribles. Algunas mujeres capturadas fueron exhibidas en las plazas de las ciudades clavadas en tablas de madera como lección. Era común morir de sed o de la inflamación de las heridas oxidadas de las uñas. Algunas mujeres desesperadas huyeron a los templos con la esperanza de buscar refugio de los dioses. Pero los sacerdotes, que fueron fácilmente persuadidos por el soborno, los entregaron a sus dueños a cambio de un pequeño pago. El derecho a la propiedad se mantuvo por encima de la misericordia divina. Los fugitivos fueron encadenados y arrastrados, mientras que otros esclavos, al amanecer, limpiaron la sangre de las escaleras del templo. Cada intento fallido de fuga le traía con una venganza más pesada. El sistema de justicia ateniense había encontrado innumerables formas de mantenerla operable mientras rompía su voluntad. Pero su supervivencia era demasiado insignificante cuando el suministro de nuevos bienes era tan barato. Los textos médicos escriben que pocas de estas mujeres podían ver a mediados de los 20 años. Las causas de la muerte fueron tan brutales como el trabajo que hicieron. Enfermedades de transmisión sexual, heridas no tratadas, agotamiento total y desnutrición. Incluso esas con heridas inflamadas o infecciones abiertas no descansaban, se trabajaban hasta que se desplomaban físicamente. El tratamiento médico era un gasto innecesario para sus dueños. Era más barato comprar un nuevo esclavo que un médico. Cuando los clientes se quejaban del olor a carne o sangre podrida, la solución latía de nuevo, como si el dolor pudiera curar el tejido moribundo. Las excavaciones en los restos del antiguo burdel revelaron verdades escalofriantes. Pelvis dañada por el coito forzado y el parto. Cráneos rotos por golpes. Costillas mal hervidas y espinas dorsales deformes. Todos estos huesos son testigos silenciosos
de la vida de tortura sistemática. Cuando una mujer estaba demasiado enferma para ganar dinero, la dejaban como si la echaran de las murallas de la ciudad, sin ninguna ceremonia, sin importar si moría o no. En Atenas, el centro de la belleza y los ideales estéticos, los cuerpos de las mujeres se gastaban como una prueba rota. El embarazo no era un proceso natural, sino el daño a un bien preciado. Su castigo era rápido y brutal. Para prevenir el parto, las mujeres recibían mezclas venenosas, les daban puñetazos en el abdomen o llevaban cargas extremadamente pesadas hasta que abortaban. Las notas médicas antiguas describen métodos de aborto horribles, hierbas que causan vómitos intensos, aceites hirviendo derramados en el útero o palos de madera afilados que se insertaban. Si no se podía prevenir el embarazo, el parto se realizaba en esos colchones sucios donde se alojaban las clientas. Muchas mujeres morían de hemorragia o fiebre posparto. Los arqueólogos encontraron huesos diminutos o restos de bebés descuidados en las alcantarillas y contenedores de basura de antiguos burdeles. Matar recién nacidos, especialmente niñas o bebés de esclavos, era una práctica común. Para la mayoría de las madres, acabar con la vida de su hijo era la única misericordia que podían darle, protegiéndolos así del infierno en el que vivían. Bajo la ley ateniense, estas mujeres no tenían estatus humano. Sus cuerpos y mano de obra pertenecían enteramente a sus dueños. Se vieron abrumadas por las crecientes deudas diarias de intereses y sanciones, arbitrarias, inventadas a cambio de comida y refugio. No tenían derecho a rechazar a un cliente peligroso conocido por su violencia. El concepto de consentimiento fue una puerta que la ley les cerró por completo. Aunque los documentos judiciales de la época mencionaban a las mujeres que buscaban justicia contra el maltrato, el sistema estaba completamente en su contra. El testimonio de un esclavo era inválido para un hombre libre, a menos que su corrección fuera probada por tortura. En la sociedad que inventó la democracia, la mitad de la población, las mujeres, estaban fuera del sistema y las esclavas eran consideradas inferiores en el peldaño más bajo, incluso para criar animales que eran alimentados regularmente. Sin embargo, muy raramente, una mujer podía tener la oportunidad de superar esta miseria, por débil que fuera. A veces, gracias a un amante rico que compró su libertad. A veces gracias a un propietario que pensó que era rentable entrenarla como músico. Pero para la gran mayoría, ese momento de liberación nunca llegó, y el ciclo de explotación continuó sin piedad. A veces, una mujer podía elevarse por encima de lo común como favorita de su amo o patrón adinerado. En este caso, se ofrecía una habitación especial, decorada con joyas, ropa de seda y sirvientes en lugar de lana áspera. Pero estos llamados privilegios consistían en una jaula de oro. Los favoritos sabían que su posición dependía de un hilo de algodón. Podían ser enviados de vuelta a ese burdel abarrotado o asesinados.
por una palabra de su amo. Los registros históricos muestran que estas mujeres privilegiadas a menudo se usaban como un regalo de hospitalidad. Un maestro ofrecía a su amante a un amigo visitante por la noche y por la mañana la llevaba de vuelta como si hubiera tomado prestado un artículo valioso. Incluso en la cima de esta jerarquía, la mujer era solo una propiedad, un objeto cuyo valor se medía por el dinero. Las cadenas que la sostenían no eran de hierro, sino de oro, lo que no cambió su cautiverio. La belleza y la juventud nunca fueron permanentes. La vejez, ya fuera un esclavo callejero o una amante querida, minó su valor a los ojos de su dueño. El final fue siempre el mismo, una muerte sin nombre y un olvido deliberado. Estas mujeres se salvaron de un entierro adecuado. Sus cuerpos fueron arrastrados fuera de la ciudad, arrojados a valles o fosas poco profundas. No tenían lápidas, inscripciones ni oraciones. Incluso aquellos que rara vez ganaron su libertad fueron excluidos de la sociedad, vagando como fantasmas vivos. Los arqueólogos encontraron huesos de mujeres mezclados con pilas de basura y cerámica rota. Esta es una evidencia concreta del valor inferior al hombre que se les da. No hay tumbas, ni nombres, ni recuerdos. En una cultura que inmortalizó las epopeyas de sus guerreros y reyes con la vida de estas mujeres, se borró sin dejar rastro. Su sufrimiento se consideró demasiado ordinario para ser objeto de poemas. Pero la persecución no solo se olvidó, sino que también se convirtió en entretenimiento. Los escritores de comedia como Aristófanes dibujaron a las prostitutas como personajes groseros y merecedores del ridículo. En los cines, las multitudes se reían de las escenas de violación, palizas y humillación. El dolor de la mujer era un material de comedia. Ataques masivos y escenas de tortura se representaban en los jarrones de las casas, y la violencia se convirtió en un decorado de la vida diaria. Aunque los poetas a veces elogiaban a las prostitutas de clase alta, las mujeres de burdel eran solo objeto de burlas en los versos. Sus gritos se convirtieron en rimas y sus lágrimas en parábolas literarias. Esta sociedad, que convirtió la tragedia en arte, convirtió las verdaderas tragedias de las mujeres vivas en bromas. La cultura ateniense perfeccionó el arte de alejarse del dolor de las personas que no consideraba misericordiosas, a saber, la ceguera deliberada. La economía prosperaba en la explotación de los débiles. Los burdeles pagaban impuestos. El tráfico de mujeres ganaba dinero para el Estado. La democracia se fundaba en la esclavitud de la mitad de la población y la exclusión total de las mujeres de la política. Cientos de mujeres fueron compradas y vendidas como propiedad a pocas manzanas de distancia, mientras Sócrates discutía sobre la virtud, mientras Pericles hablaba de la grandeza de Atenas. La ciudad se enriqueció con la trata de personas. Los mármoles del Partenón, la grandeza de los templos, fueron todos financiados por el dinero sangriento de una
economía que consumió la vida de las mujeres. La gloria de Atenas se construyó sobre los cuerpos de esclavos, cuyos nombres la historia había olvidado. Los libros escolares o las guías turísticas a menudo ignoran esta oscura verdad. Este lado oscuro del mundo clásico es limpiado o ignorado para no estropear la magia de la antigüedad. Decenas de miles de mujeres que viven esa vida no existen en la historia oficial, pero su ausencia no significa que estén en silencio. Sus sombras todavía vagan por las ruinas de Atenas. Tumbas sin nombre, piezas de cerámica con imágenes en ellas y tenues escritos en las paredes gritan la misma verdad. Su historia merece ser contada. Gracias por ver el video hasta el final. Si este contenido le pareció significativo, suscríbase a nuestro canal y exprese su opinión en los comentarios. Sus comentarios nos ayudan a iluminar estas páginas oscuras de la historia.